revisar la situación de las, y cito, personas privadas de libertad, descartándose la existencia de presos políticos en Venezuela. Las personas que han sido señaladas por los peticionarios en esta audiencia y que constituyen el grueso de lo que han denunciado, fueron privadas de libertad por su presunta participación en delitos previstos en el ordenamiento jurídico venezolano. La inmensa mayoría de las detenciones referidas se relacionan con los hechos de violencia que ocurrieron en el país en el año 2014. Es necesario recordar que entre los meses de febrero a junio del 2014, en Venezuela se desarrollaron graves acciones de violencia, que entre otras cosas incluyeron la instalación en la vía pública de barricadas elaboradas con alambres de púa, guayas de acero galvanizado, aceite derramado y otros materiales de desecho, con el objeto de obstaculizar la circulación de vehículos y de personas. Estas barricadas fueron protegidas desde sus alrededores por personas portando armas de fuego, como podemos ver en esa lámina que presentamos. Eso era un manifestante pacífico en los hechos del año 2014. O en la siguiente gráfica, donde vemos a dos manifestantes pacíficos colocando una guaya de acero galvanizado a 1,20 m de altura para lograr degollar a los motorizados que transitaran por el lugar. Estas barricadas, insistimos, fueron protegidas de sus alrededores por personas portando armas de fuego, quienes disparaban contra cualquier ciudadano o autoridad que intentara removerla. Pueden ver en las imágenes los manifestantes pacíficos que se presentan ante esta comisión. Producto de estas acciones de violencia, señores comisionados, en Venezuela, 43 personas perdieron la vida y 878 sufrieron graves lesiones. Ninguno de esos hechos que ustedes ven allí en la gráfica que le hemos presentado se encuentra protegida por la Constitución ni las leyes, y mucho menos por los tratados internacionales de derechos humanos. Del total de personas afectadas, 35 de 43 fueron asesinadas por grupos violentos, incluyendo los casos de 9 funcionarios de seguridad ciudadana, quienes murieron por disparos realizados con armas de fuego por parte de los manifestantes, y un fiscal del Ministerio Público que falleció al impactar contra una barricada. Esto evidencia de manera clara y contundente que las manifestaciones realizadas no fueron pacíficas, sino por el contrario, tuvieron un elevadísimo grado de violencia. Adicionalmente, estos hechos a los cuales nos estamos refiriendo incluyeron ataques a instituciones públicas y privadas, centros de educación, universidades, servicios de salud, redes de distribución de alimentos, infraestructura pública, mercados, unidades de transporte público, centros asistenciales e incluso escuelas. Fueron víctimas de la violencia desatada en Venezuela en el año 2014. Podemos destacar, comisionado, el hecho que ocurrió en el municipio de Chacao, en la ciudad de Caracas, donde grupos violentos incendiaron un centro de educación inicial donde se encontraban 89 niños y niñas de 0 a 3 años. En virtud de todos estos hechos de violencia, fueron detenidas y procesadas un total de 3.351 personas. La mayoría de ellas se encuentra actualmente en libertad. No requiere mayor explicación, pues es absolutamente claro que una persona que incendió un preescolar, donde asisten niños y niñas de hasta 3 años, no puede ser considerado como un preso político. Señores comisionados, un documento que recientemente circula por los pasillos de esta organización de Estados americanos señala la existencia de una lista de más de 100 personas supuestamente encarceladas por sus ideas.
Es el mismo alegato que se formula con los peticionarios durante esta audiencia. Sin embargo, los hechos desmontan esa afirmación. Yo quisiera que pudiéramos ver un video que sirve de ejemplo en relación con este tema y que evidencia que las personas privadas de libertad en nuestro país que se presentan ante esta comisión están privadas de libertad por su participación en hechos punibles. Adelante, por favor, con el video. Un muerto y 3 personas heridas en Cumanacoa es el resultado de la violencia desatada en el país después del llamado hecho a protestar por el ex candidato antichavista Enrique Capriles. Ender Bastardo, de 21 años de edad, es el joven que fue asesinado en las cercanías de la urbanización La Morita de Cumanacoa. Deja un niño huérfano. Sus familiares exigen justicia. Justicia, porque ese muchacho era un muchacho sano, bueno, lo único que hacía era echar por ahí con un muchacho, tomar, pasear por ahí, más nada. Y me dijiste que se dedicaba a reparar motos. Por los hechos señalados en ese video, fueron condenados los ciudadanos José Carlos Hernández Díaz y Rodrigo José Hernández Díaz. Estos dos casos son incluidos en la lista de personas supuestamente encarceladas por sus ideas. Cabe preguntarse, 2 personas condenadas por haber dado muerte a un joven de 21 años que solo se encontraba celebrando con sus amigos. Luego del resultado del proceso electoral, esas 2 personas pueden ser calificadas como presos políticos. Pero no es solamente esos 2 casos. Igualmente podemos referirnos al caso de los ciudadanos Erasmo José Bolívar, Luis Enrique Molina Cerrada, Arube José Pérez Salazar, Marcos Javier Hurtado y Héctor José Robaín. Todas estas personas se desempeñaban como funcionarios policiales, agentes del Estado, y fueron condenados por los delitos de homicidio calificado y lesiones cometidos en el ejercicio de sus funciones, sin que existiera causa de justificación. Señores comisionados, un homicidio cometido por un funcionario del Estado en cumplimiento de sus funciones es el ejemplo típico, el ejemplo de laboratorio de una violación a los derechos humanos. Las normas del derecho internacional obligan a castigar con severidad este tipo de conducta. Resulta increíble que en el seno de esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pretenda calificar a estas 5 personas como unos presos políticos. Venezuela garantiza el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, incluyendo los casos mencionados por los solicitantes. En esta audiencia podemos mostrar pruebas concretas de ello y nos vamos a permitir, comisionados, referirnos al caso sobre el cual se centra la campaña internacional que se desarrolla contra nuestro país en este tema, y es el caso del señor Leopoldo López. Caso sobre el cual mucho se dice y se desinforma en Venezuela y en el mundo. Incluso un funcionario de esta Organización de Estados Americanos, en su más reciente documento, incluye referencia a este caso sin ningún asidero en la realidad. Como pueden apreciar, distinto a lo que se dice en el mundo, el señor Leopoldo López permanece detenido en una celda que se adapta perfectamente a los estándares internacionales de derechos humanos. Allí pueden ustedes ver la gráfica de su habitación, del baño, de la habitación de otro privado de libertad con el cual comparte el señor Francisco Manuza y de un área común. En la siguiente lámina pueden ver su dormitorio. No es cierto que permanezca en una celda de 2 metros por 2 metros, como se dice en un documento que se circula en esta organización. Ahí está la realidad incontrastable. Una habitación que se ajusta y se adapta a los estándares internacionales de derechos humanos. Igualmente pueden ver en la siguiente el baño, el cual dispone, que además, valga destacar, tiene un calentador de agua para garantizar el respeto a las reglas de Mandela
relacionadas con el tratamiento de las personas privadas de libertad. Y más interesante aún es ver esta lámina, donde se presenta el área común, donde permanentemente ese privado de libertad comparte con el señor Francisco Manuza, quien lo acompaña en ese lugar. Esa celda, como ustedes pueden ver, de 2 metros por 2 metros, como se dice en el mundo entero, no tiene esas medidas. Tiene más de 27 metros cuadrados y está dotada con televisor, servicio de televisión por cable, nevera, cocina y cafetera, entre muchos otros implementos. El área total de reclusión sobrepasa los 40 metros cuadrados. Difícilmente un privado de libertad de nuestro continente puede mostrar esas condiciones de detención. Este privado de libertad, además, garantizado el acceso a luz natural de acuerdo a los estándares internacionales. Este privado de libertad tiene garantizado el acceso de sus familiares y sus abogados. Solo entre diciembre y marzo del 2017, como ustedes pueden ver allí en la lámina, ha disfrutado de 36 días de visita familiar y 43 días de visita de sus abogados. Solo de diciembre a marzo del 2017, en condiciones que difícilmente puede gozar cualquier otro privado de libertad en nuestro continente, tal como se puede evidenciar en esta fotografía. Esa es una fotografía de cómo se realiza la visita familiar de la persona que es utilizada en el mundo para demostrar o pretender demostrar la existencia de una política de persecución contra la dirigencia política en Venezuela. Además, como pueden ver en las imágenes, este privado de libertad tiene acceso y participa frecuentemente en actividades deportivas y religiosas. Incluso atiende personalmente un huerto dentro de las instalaciones del centro de reclusión. Ahí está atendiendo el huerto junto a otro privado de libertad. En este caso, el Estado también garantiza el acceso a medios de comunicación, libros y demás medios de esparcimiento. Cabe destacar que a la fecha, el señor Leopoldo López dispone un total de 152 libros y 144 películas. Además, cursa actualmente un diplomado en Historia Contemporánea de Venezuela. Las acciones tomadas por el Estado en este caso incluyen también la garantía del derecho a la salud, ofreciendo a este privado de libertad atención médica y odontológica de manera oportuna y en condiciones adecuadas. Las gráficas así lo confirman. Es absolutamente falso que Leopoldo López se encuentre aislado en las instalaciones de Ramo Verde. Es falso. Como pueden ver en las imágenes, el señor López comparte permanentemente con otros privados de libertad, tanto en su área de reclusión como en las áreas comunes del establecimiento de privación de libertad. En el caso de los demás privados de libertad señalados por los peticionarios, hay evidencia suficiente que demuestra el respeto de los derechos humanos. Muestra de ello son las imágenes de las condiciones de detención y de visita familiar en casos como de Daniel Ceballos, Loren Salé, Vilca Fernández, por solo mencionar algunos de ellos que ustedes están pudiendo apreciar en las pantallas, participando en las actividades deportivas y recreativas en las instalaciones del SEBIN. Comisionado, las denuncias sobre violación al debido proceso y la integridad personal que realizan los peticionarios en esta comisión están siendo investigadas y procesadas por los órganos competentes de nuestro país, en el marco de nuestra Constitución y las demás leyes que son aplicables. Venezuela no tolera actuaciones policiales o de otros órganos que atenten contra los derechos humanos. Incluso varios de los casos que han sido presentados acá los he atendido yo personalmente. Con la hermana del señor Vasco da Costa, cuyo video fue presentado acá, me he reunido en mi oficina en la ciudad de Caracas
y ha atendido personalmente sus demandas vía telefónica en un importante número de ocasiones. Y no es cierto que se diga que la privación de libertad ha sido utilizada como la regla. Incluso las propias cifras que presentan los peticionarios lo evidencian. Se dice que se realizaron 6.000 arrestos, pero sin embargo también se dice que solamente 100 personas permanecen privadas de libertad. ¿Cuál es la regla entonces? ¿Es la privación de libertad o son las medidas cautelares sustitutivas? De ser cierto estas cifras que presentan los peticionarios, las privaciones de libertad no alcanzarían más del 1,5% del universo de todas las personas que fueron aprehendidas por esos hechos. Finalmente, en razón del tiempo, queremos destacar que en abril del 2016 el presidente Nicolás Maduro instaló la Comisión Nacional de la Verdad, la Justicia, la Atención a las Víctimas y la Paz, con el objeto de investigar los hechos de violencia que ocurrieron durante el periodo comprendido entre 1999 y 2015. Como vimos en la audiencia anterior, funcionó una Comisión de la Verdad para investigar los hechos del 58 a 1998. Ahora se ha instalado una nueva Comisión de la Verdad para investigar los hechos de violencia, invocando motivos políticos que han ocurrido en Venezuela entre 1999 y el año 2015, incluyendo las denuncias de violación de derechos humanos vinculadas por tales hechos, con el objeto de, por supuesto, contribuir al esclarecimiento de la verdad, la reconstrucción de la memoria histórica y la atención integral a las víctimas y sus familiares. Nosotros, para terminar, agradecemos nuevamente esta oportunidad que nos brinda la Comisión Interamericana de aportar información y evidencias claras que demuestran que no es cierta la campaña que se desarrolla contra nuestro país utilizando el tema de los derechos humanos. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor.